Buenas noches. Gracias por unirse a nosotros esta noche y bienvenidos a la sesión pública sobre el presupuesto en español. Mi nombre es Alison Flores y soy la directora de la Oficina de Recursos Hispanos, Latinos y Multiculturales del Condado de Arundel. Seré su moderadora esta noche. Este evento forma parte de nuestra serie anual de reuniones públicas sobre el presupuesto y es su oportunidad para hacer saber a los líderes del condado lo que usted piensa que debería ser financiado en el presupuesto del condado para el año fiscal 2025. Esta tarde escucharemos unas breves palabras de apertura del Ejecutivo del Condado, Stuart Pittman. A continuación, al Ejecutivo del Condado y oficial del presupuesto, Chris Trembrower, van a compartir una breve presentación sobre las perspectivas de nuestro presupuesto. Después de la presentación, vamos a abrir la palabra para el testimonio público y usted tendrá la oportunidad de compartir sus opiniones con nosotros. Ahora me gustaría presentar al Ejecutivo del Condado, Stuart Pittman. Gracias. A veces yo hablo español, pero es mejor después de 2 cervezas y no cervezas aquí, so I'm going to speak English. No, sometimes I really feel like I'm in the groove and other times not so much, but speaking about the budget in Spanish is very difficult. Okay, a veces es un poco difícil poder hablar sobre el presupuesto cuando estamos sobre todo en público en español. So I think it was 2 years ago we started having budget town halls in Spanish, but we did them by Zoom. Creo que hace 2 años atrás comenzamos a tener los presupuestos en español, pero fue por medio de vía Zoom. So this is the first time that we have done it live in Spanish, and we were going to be in a smaller location, but that didn't work out. Ok, esta es la primera vez que lo vamos a hacer en vivo en español. Era en un pequeño lugar, pero eso no trabajó de esa manera. So if you want to move to the front, you can. We don't have to fill up the whole space. Así que si quieren venir hacia el frente va a ser mucho mejor, así no tenemos que utilizar todo el lugar. So it was very important to me that we engage residents of our county in the budget process who don't speak English. Es muy importante para mí con estar envueltos con personas en el condado que no hablan inglés. When I was a candidate for office, cuando era candidato para la oficina, I did not know it, but there was an organization called Casa in Action. Y no lo sabía, pero había una organización que se llamaba Casa en Acción. That had young men and women. Que tenía jóvenes hombres y mujeres. Latinos. Latinos, and it's okay. There you go. I'm going to translate that. Had been helping my campaign, knocking on doors, and I didn't know it, for about a month. Que ayudaron a mi campaña por más o menos un mes y yo no lo sabía. And I went to the victory celebration. We didn't know if we had won, but it was the victory celebration where everybody gathered on election night. Y fuimos a la celebración de victoria, donde todos se juntan el día de elección, de ganancia de elección. And there was a table of young people with shirts on that said Casa in Action. Y vimos jóvenes con remeras que decían, o playeras que decían Casa en Acción. And that's when I learned that they had been working for my campaign, knocking on doors for a month. Es cuando aprendí que ellos trabajaron en mi campaña por casi un mes golpeando puertas. And the feeling that I had when it was announced that we had won the election. Y el sentimiento que tuve cuando nos enteramos que ganamos la elección. Was great pride that these young people had engaged in the political process here in our county. Y me dio muchísimo orgullo que gente joven estaba envuelta en una campaña política aquí en nuestro condado. And they made history. And so I thanked them all, and I hugged them, and I got my pictures taken with them.
y en el distrito también. Y nos sacamos fotos y los abracé también. And Allison and I had a meeting today with Casa Maryland, a Zoom meeting with a group of their staff. Y con Allison también tuvimos una reunión el día de hoy con Casa Maryland por medio de Zoom y el equipo de ellos. And I told that story, and one of them said, I was one of those young people 5 years ago, and now she's the director of a department within Casa. Y cuando les conté mi historia, una de las personas levantó la mano y dije, yo fui una de esas jóvenes. Y ahora es uno de los directores de Casa Maryland. So I am committed to community engagement for everyone who lives in this county. Y estoy comprometido al envolvimiento en la comunidad con todas las personas de este condado. And often the voices that you hear the least from Y escuchando las voces, al menos de todo, desde donde todos vienen, are the voices that you need to hear. y las voces que necesitan ser escuchadas. So that's why we're here. I also want to say before we start Y eso es lo que quería decir. Y antes de que comencemos, that there's a questionnaire out here that Allison put together asking what you would like to see in a multicultural center. y hay un cuestionario, una serie de preguntas que Allison ha preparado, ha puesto junto a eso para saber qué es lo que ustedes quieren ver en un centro multicultural. And the reason we're asking is that we just created the new office of Latino, Hispanic, and multicultural. Okay, they made a really, really long name for it, basically multicultural affairs. Entonces, y por esa razón es que hemos creado recién la oficina de latinos, hispanos y asuntos multiculturales To help us connect immigrant families and families that don't speak English necessarily from all over the world to services in the county to make sure that everybody can fully participate. Y por eso hemos puesto una lista para la oficina del gobernador para tener fondos para mejoras capitales. And they looked at the list this year and they said, we don't have very much money. Tell us what the top priority on that list is. Y miraron la lista y dijeron, no tenemos demasiado dinero. Díganos cuáles las prioridades o los puntos más altos que quieren alcanzar. And we said the Multicultural Center, and the budget came out just a couple weeks ago, and the governor's office is contributing $5 million to the Anne Arundel County Multicultural Center. Y dijimos el centro multicultural, entonces se ha hecho el presupuesto y vino hace unas semanas atrás y han dado 5 millones para el centro multicultural de Anne Arundel. So we have a lot of work to do, and so in addition to hearing what you think should be in the budget, I'm also interested in hearing what you think should be in the Multicultural Center. So. Ok, entonces más allá de hablar de lo que va a haber en el presupuesto, también me gustaría saber qué es lo que quieren en el centro multicultural. All right. So I'll sit down now and hear from you all. Entonces voy a parar ahora y vamos a escuchar por él. Good evening. I'm Chris Trumbauer, the County Budget Officer, and I will present a few slides to describe how the county budget process works and what to expect in the year ahead. Hola, soy Chris Tower y soy el oficial del condado de Anne Arundel y les voy a presentar algunas páginas para describir cómo el presupuesto del condado, el proceso, cómo trabajaría y qué esperar en los años que vienen. Here we'll show you the county executive's budget statement. Aquí vamos a ver la declaración del presupuesto del condado ejecutivo. In summary, over the last few years, we've made some tough budget decisions, but therefore the county fiscal foundation is in good shape. En los últimos años hemos tomado decisiones muy duras referente al presupuesto, pero estamos en buen estado lo que es el presupuesto ahora. This slide shows you the county's budget timeline. As you can see, we are still in the budget preparation stage.
En esta página pueden ver el tiempo del presupuesto del condado. Como pueden ver, todavía sigue el presupuesto en el estado de preparación. Quiere decir que todavía no se han hecho decisiones. So no decisions have been made yet, and having this town hall now means your feedback can be heard before budget decisions are made. Como decisiones no se han hecho hasta el momento, por eso estamos teniendo esta reunión de ayuntamiento, que quiere decir que escuchamos un punto de vista antes de que las decisiones del presupuesto sean hechas. The county executive will introduce the budget on May 1st, and the county council then has 45 days to deliberate, amend, and pass the budget by June 15th. El condado ejecutivo va a introducir la propuesta del presupuesto en mayo 1. El Consejo del Condado tiene hasta 45 días para entregar o enmendar y esperemos que pasen el presupuesto para junio 15. The budget will then become effective on July 1st, 2024. Y entonces el presupuesto va a ser efectivo en julio 1, 2024. This next slide shows where the county revenue comes from. More than 75% of revenue comes from property tax and income tax. Esta página muestra las ganancias del condado de cómo vienen. Más del 75% de las ganancias del condado vienen de impuestos a propiedades e impuestos de ingresos. These are the main sources of funds used to provide the services and initiatives that our county residents depend on. Estos son los recursos principales de los fondos usados para proveer los servicios e iniciativas de nuestros residentes, de lo que nuestros residentes dependen. Now, here is where the money goes. About half of all county revenue goes to public education. Entonces, aquí está donde va el dinero. Acerca más o menos la mitad de todas las ganancias del condado van a la educación pública. In the current budget, that is over $1 billion. Public safety is the next largest section, and other core groups are on this chart as well. En el presupuesto actual es más de $1 billón. La seguridad pública es la siguiente grande sección y ustedes pueden ver varios de otros grupos principales en esta página. This next slide shows more detail on education funding. La próxima página va más detalles sobre los fondos de educación. You can see that it totals more than $1 billion, which is over half of our county budget. Pueden ver que es más de contribuyentes de $800 millones, que es más de la mitad del presupuesto del condado. The next slide shows some highlights from our current budget. Las siguientes páginas muestran lo que es el presupuesto actual. We were able to keep income tax rates the same or lower for 98% of our tax filers. Hemos podido mantener los montos de ingresos de impuestos más o menos o menor del 98% de los que han hecho sus impuestos. We were able to increase our starting teacher salaries dramatically by more than $8,000. Hemos podido incrementar el ingreso de comienzo para los maestros, los salarios de maestros dramáticamente, como casi un $8,000. And we were able to save the maximum amount of money in our rainy day fund, which can be used to fill deficits during economic downturns. Y hemos podido salvar el máximo monto de dinero para los días difíciles, para los fondos de días difíciles, que pueden ser utilizados para el déficit durante problemas económicos. And we established a revenue stream for our affordable housing trust to help more people in our county find somewhere to live. Y hemos establecido una cantidad de ingresos que ha podido dar hogares económicos para poder comenzar con un comienzo a los proyectos, darle los lugares para que personas puedan vivir en una manera más económica. And finally, we received a AAA bond rating from all three rating agencies for the first time in county history. Finalmente, por primera vez en la historia del condado, hemos recibido de la AAA unos bonos en un rango de casi las 3 agencias. Now we'll talk about how the county tax rates compare to our neighboring counties. Ahora vamos a hablar cómo los montos de impuestos se comparan con otros condados.
This chart shows our property tax rate, which is 98 cents per $100, as the gold bar in the middle. Este chart nos muestra los montos de las propiedades de los impuestos a propiedades que van 98 centavos por cada $100. We have the 10th lowest property tax rate in Maryland and the lowest out of all of the large counties. Tenemos uno de los 10 más bajos impuestos a la propiedad en Maryland, que es lo más bajo fuera de la jurisdicción de otros condados. Now we'll look at income tax rates. Ahora vamos a mirar a los impuestos a ingresos. Again, we are the gold bar, and you can see we have the 5th lowest average rate in Maryland. Otra vez, estamos en una barra de oro y aquí ustedes pueden ver que estamos en el rango general, en el 5º más bajo rango de Maryland. We have a progressive rate structure in our county, which means you pay a higher rate on income over $400,000. Y podemos ver una estructura de monto progresivo, que quiere decir que paga un alto rango de 3.2% a los ingresos mayores de $400,000. And everybody pays a lesser rate of 2.7% on taxable income up to $50,000. Y otras personas pagan un monto menor de 2.7% a los ingresos hasta $50,000. This next chart shows the county rainy day fund over time. Esta siguiente página nos muestra los fondos para los días difíciles en tiempo general. The county executive has grown our reserves and put the county in good fiscal standing for when the next economic downturn happens. El ejecutivo del condado y el condado ha crecido nuestras reservas para poner dinero en buen estado fiscal para cuando ocurra otro problema económico. And now I'm going to turn it over to the county executive to talk about some of the investments that he has made in the current budget. Ahora le voy a dar de vuelta el turno al ejecutivo del condado, que va a hablar acerca de las inversiones que él y el consejo ha hecho con el presupuesto actual. I'll do it in English. I was going to look at I have it in Spanish here and I was going to try, but it's just not, the words Dice are que lo voy a words. hacer en inglés porque en español no lo tiene de esa manera. So, police and fire, big increases in the last 5 years. Police and Fire hay un incremento muy grande en los últimos 5 años. If you look in the 5 years before that, the county budget was growing faster than public safety. Now public safety is growing faster than the rest of the county budget. En los últimos años se ha visto que el incremento para los bomberos y la policía han incrementado en los últimos años, pero últimamente el presupuesto se ha incrementado mucho mayor para la seguridad pública. Also, big increases last 5 years in education. The next one. Y también hay un incremento en los últimos años basado en la educación. The numbers are above the state required maintenance of effort each year. And last 2 years we went 50 million over. During COVID, we didn't do as much. En los últimos años el Estado ha incrementado hasta 15 millones, sobre todo por COVID no ha cambiado demasiado. But other than those years, you can see that we're investing far more than we did in the past, like public safety, to catch up for this county failing to invest in the past. Pero como pueden ver, la inversión ha cambiado. La seguridad pública, hemos fallado en la inversión en los años pasados. Okay. And then this is parks, recreation and parks, very, very, very important, I believe. And for the last 2 years in particular, we've increased the numbers of park projects where we're improving parks. So we have over 50 capital projects going on right now around the county for parks. Vamos a ver. You can just do the last part if you want. No, es fine. En lo que se basa en la recreación y parques es algo muy importante y en los últimos 2 años hemos incrementado el número de proyectos de parques que incrementa parte de los 5 proyectos capitales que el condado tiene en este momento. And then we have
housing here. So we talked about how we're investing more in affordable housing in the county. It's a drop in the bucket. Ok, entonces vamos a hablar acerca de hogares. Sabemos que hemos invertido bastante en hogares que puedan ser más económicos. But for the last 2 years, we've had an additional $10 million a year in a new affordable housing trust fund. Ok, y en los últimos 2 años hemos agregado 10 millones por año para incrementar en un fondo común para hogares económicos. And these are some of the investments that we thought would be interesting to look at, that people might be topics people might be interested in further investment. Ok, y aquí pueden ver varios diferentes puntos en los cuales han habido inversiones. Hay diferentes puntos en los que pueden luego mirar. And I won't go through them all because we want to get through this and bring Chris back up, who will talk about what the coming years look like for income to the county. Ok, entonces no vamos a ir en detallado con cada uno, sí podemos traer a Chris de vuelta para que nos diga qué es lo que esperamos en los próximos años. Okay, now we're going to look ahead. We're about halfway through the fiscal year of 2024. Ok, ahora vamos a seguir hacia adelante y vamos a hablar, vamos casi a la mitad del año fiscal 2024. So far, revenues are coming in as expected. Income tax and property tax are doing well. Ok, hasta el momento está viniendo todo como lo esperamos. Los ingresos y los impuestos a ingresos y los impuestos a propiedades están ocurriendo bien. However, we have real estate taxes on buying and selling property called recordation and transfer tax, and that is down. Ok, entonces, y también estamos hablando acerca de los ingresos por propiedades. Go ahead one more time, Chris. Sorry. Well, when there's a lot of activity in the housing market, we get revenue from real estate taxes. Ok, cuando tenemos mucha actividad en las ventas de bienes raíces, también hay muchas actividades en lo que son ingresos de propiedades. But right now, activity is down because mortgage rates are high, so that revenue source is low. Pero en este momento, como vemos que las hipotecas son altas, los ingresos son más bajos. If we look ahead at the next fiscal year, we can project that income tax growth will continue, but will probably slow down. Pero si podemos ver los ingresos de las propiedades, podemos que esto continúa, pero quizás baje un poco. Our property tax revenue should be on target, but our recordation and transfer tax will continue to be low. Excuse me, Chris, where you at? If you look on my script, right here. Okay, because we went a little bit off the script. I'm sorry. Si miramos en el año fiscal, los proyectos de ingresos está creciendo como continuando también, probablemente va a bajar. Los ingresos, las ganancias por ingreso a propiedades también estamos a punto y estamos recolectando y transfiriendo los impuestos que va a continuar a bajar e impactar las ganancias general por este año. Okay, so now here is some more detail on our recordation and transfer tax. Aquí hay hay un detalle un poco más acerca de la transferencia de impuestos. There's a significant decline over the last year, and it is likely to remain low for a while. Hay un decremento significante en el año pasado y se va a mantener bastante bajo y por un tiempo. 2 years ago, we received $198 million of revenue, but this year we're projecting $100 million. 2 años atrás recibimos 198 millones en ganancias, pero estamos proyectando este año 100 millones. That's a $98 million decrease, which is a big deal in our budget. Eso es un decremento de 98 millones, que es algo muy grande en nuestro presupuesto. Okay, next we will look at expenditures for fiscal year 2025. Ahora vamos a mirar en los gastos del año fiscal 2025.
We will need to spend money on certain things that have built-in increases like debt service and paying interest on our bonds. Lo cual va a necesitar que se gaste dinero y vamos a crear incrementos como el débito de servicios y pagar intereses de nuestros bonos. We also have operational increases to consider, like programs that were funded with federal dollars that are going away. También tenemos incrementos operacionales que considerar como programas que han sido fundados para la recuperación de dólares que se está perdiendo. And of course, we have to fund public education. Every year, the superintendent introduces their budget, which this year asks the county for $80 million additionally. Y por supuesto tenemos que darle fondos a la educación, lo cual este año se ha pedido más o menos unos nuevos fondos de $80 millones. Okay, next we're going to do a short budgeting exercise. Ok, entonces ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio de presupuesto. We will project that the county will receive about $80 or $90 million this year, more than last year. Pongamos que vamos a proyectar que este año vamos a recibir de 80 a 90 millones las nuevas ganancias de este año. So we need to pay for all of the new things out of that amount. Tenemos que pagar todas las cosas nuevas desde ese monto. All of the built-in increases will probably total around $25 million. Todo el monto de esos incrementos va a llegar más o menos a $80 millones. Then we want to pay our employee pay packages, which for this exercise we will say is $20 million. Y tendremos que pagar los paquetes de pagos a nuestros empleados, que podría decirse que son unos $20 millones. That leaves us with about $40 million to spend. Eso nos deja como $40 millones para gastar. So we need to fund our library system, our community college, and our Board of Education with that amount. Y tenemos que darle los fondos al sistema de librerías, a las peticiones de escuelas de los colegios comunitarios y a la Junta de Educación desde ese monto. But remember, the school system request alone was $80 million. Pero recuerden que el sistema educativo pidió de por sí $80 millones. So we must either find additional revenue or make tough decisions somewhere in the budget. Entonces, tenemos que crear nuevos ingresos o hacer cortes o decisiones duras para poder alcanzar ese presupuesto. That all adds up to a lot of pressure on the budget, and this next slide shows some of those pressures. Todo eso agrega mucha presión al presupuesto del año y en las próximas páginas les mostraré cuáles son esas presiones. We have continued high inflation and shrinking revenue because the real estate market is down. Y tenemos el incremento de una inflación muy grande y también lo que es las transferencias y lo que es los ingresos de propiedades está bajando. We also have some new state funding mandates and the rising costs of pension, health care, and health insurance. Y también tenemos nuevos fondos requeridos mandatorios del Estado, el incremento de costos de pensiones, cuidado de salud y aseguranza para personas retiradas de salud. So even though our budget foundation is strong, we are expecting this to be a tight year. Aunque sabemos que la fundación del presupuesto es fuerte, sabemos que vamos a tener un año bastante duro. If you would like more information on the budget and other county data, you can visit our Open Arundel portal, and the website link is here. Ok, si quieren saber más información acerca del presupuesto y la data del trabajo del condado, ustedes pueden visitar la Open Arundel portal y la página de internet está aquí. And if you really like numbers, you can access our Budget Data and Development Explorer, where you can dig into the budget and see how all the money is spent. Y si realmente les gustan los números, pueden tener acceso a nuestra data de presupuesto y el explorador de desarrollo, donde pueden meterse mucho más en el presupuesto de la agencia y saber cómo el dinero está siendo gastado.
If you would like to see a copy of this presentation or more information on the budget process, you can visit aacounty.org/yourbudget. Si quieren una copia de esta presentación o quieren saber más información acerca del proceso de presupuesto, ustedes pueden ir a aacounty.org/yourbudget. And finally, if you don't speak tonight or you have a friend that wants to share their input, you can email comments to budget-comments@aacounty.org. Y finalmente, si usted no habla esta noche, tiene un amigo que quiere hablar acerca del punto de vista de ellos, pueden ingresar a la página de internet, enviarnos un correo electrónico a budget.comments@aacounty.org. Thank you for your time. It's now time for public comments. So, buenas noches. Ok, muchas gracias por su tiempo y es el momento de comentarios públicos. That was really good, Chris. Bueno, ahora es el momento para el testimonio público de la noche, donde tenemos la oportunidad de escuchar de usted. Esta es su oportunidad de dejar que los líderes del condado sepan lo que le gustaría ver financiado en este presupuesto. Cada participante tendrá 2 minutos para dar su testimonio. Verá el tiempo en la pantalla para ayudarle a ver el tiempo que tiene. Recuerde hacer una pausa cada oración o dos para permitir que Lucy, nuestra intérprete de la noche, traduzca sus comentarios para el ejecutivo del condado y su equipo. Sus 2 minutos se detendrán durante las partes de traducción. En beneficio del tiempo, el ejecutivo del condado no responderá a todos los comentarios, pero sí está escuchando y tomando notas. Y compartirá sus pensamientos después que hayamos escuchado todo. Entonces, por favor, quédese hasta el final del evento. Comenzamos con la lista de los residentes que indicaron que les gustaría hablar esta noche. Llamaré algunos nombres a la vez. Cuando diga su nombre, forme fila detrás del micrófono. Una vez que hayamos revisado la lista de personas que se inscribieron para hablar, abriremos la palabra para cualquier otra persona que desea compartir lo que desea ver en el presupuesto. Si no tenemos tiempo esta noche o piensa en algo que le gustaría compartir, siempre puede enviar su comentario al correo electrónico budgetcomments@aacounty.org. Ahora llamaré a varios de ustedes. Por favor, formen fila detrás del micrófono para poder hablar. Por favor, hable directamente al micrófono para que todos podamos escuchar claramente y diga su nombre antes de comenzar. Y le digo, si no pronuncio su nombre correcto, es culpa de mi cabeza y no de mi corazón. So if I mispronounce your name, know that, please fault my head and not my heart. So we'll start with the first names that were registered tonight. Y vamos a comenzar con los nombres que se registraron esta noche. Tenemos a Jessie, Karina, Jorge, José y Mills. Si pueden venir al micrófono. If you could please come down to the mic, and you'll have 2 minutes. Jesse Redalis, Executive Director of the OIC of Anne Arundel County. I always like to start off with data and stats. I don't know if you guys know, but Maryland is ranked, in 2022, Maryland was ranked 17th with the most Hispanics in the state. Anne Arundel County is the 4th largest county, and I think we're right at 9% of Hispanics. I'd like to thank you for always supporting the OIC and our programs. We saw a trend 3 years ago where there was a whole lot of Hispanics moving into the area. So although you fund us to help 50 families annually, we started the Spanish program and duplicated, the English program into the Spanish program, and we saw a huge rise. We currently, in the past 3 years, have been serving 125 families every year off of a budget of just serving 50 families. And this year, we're already at 140 families that have registered for our services since we started the Spanish programs.
So we would like some more funding if possible, because there's so many Hispanics that are just signing up for our classes, career pathways, helping them get jobs, GED, ESL classes, reentry services, etc. I want to touch base on the multicultural center that you're building. We're pushing for a STEAM program at the OIC to help Black and Brown children, because currently right now the Naval Academy is the only place where they have a STEM program. And we would like to, push for that, as well as have an office at the multicultural center to assist people that maybe can't reach us here in Annapolis at our office. So thank you again. My time is up. We really appreciate you. Thank you. Buenas noches. Me llamo Karina Sotti y soy trabajadora estudiantil, PBW, de AACPS. Pido que el presupuesto educativo sea aprobado y que incluya un 10% de incremento de costo de vida, COLA, además de los años de experiencia en un contrato que abarque varios años, multi-year contract. Esto muestra a los educadores el respeto que merecen por la dedicación puesta al quedarse en AACPS. Tenemos que lograr que AACPS sea un distrito escolar competitivo donde los educadores quieran venir y quedarse. Por favor, demuestre su apoyo aprobando un presupuesto que se centre en poder reclutar y retener a los docentes, así como también que apoye a todo el personal de las escuelas y a los estudiantes. Hay más de 100 puestos de educadores aún sin cubrir por una razón: faltan salarios competitivos. La inflación alta empobrece a los trabajadores. Cada año los educadores perdemos más y más ante la inflación. Desde 2019 perdimos un 16% de nuestro salario ante los índices inflacionarios. Dada la falta de recomposición salarial, los educadores nos vemos obligados a dejar el salón de clases, buscar otros puestos de trabajo con mejores salarios o irnos de AACPS a otros condados. A través de una recomposición salarial abarcativa y profunda, podemos intentar garantizar salarios más competitivos y minimizar la pérdida de aún más educadores. La recomposición salarial no es beneficio solo del personal docente, sino que permite una mejor educación para los estudiantes. Los educadores de AACPS merecen recibir salarios competitivos. Creemos profundamente en los cambios transformacionales que trae la educación. Mis padres me dijeron siempre que ellos herencia material no me podían dejar, pero sí me podían dejar la herencia de la educación. A los 9 años me inscribieron en clases de inglés. Si hoy estoy aquí, es por esa apuesta a la educación pública que tuvieron mis padres, que habían terminado apenas la escuela primaria. Si valoran a los educadores, les pedimos que apruebe un presupuesto que recomponga lo perdido: 10% de incremento de costo de vida, un incremento por los años de antigüedad y un contrato de varios años. Gracias. My name is Karina Sotti. I am a student worker, PPW, for AACPS. I ask to the educational budget is approved and include a 10% increase at the cost of living, COLA, in addition to years of experience in a contract that expands several years, multi-years contract. This shows educators the respect they deserve for the dedication put in the stay at AACPS. We must make AACPS a competitive school district where educators want to come and stay. Please show your support by approving a budget that focuses in recruiting and retaining teachers, as well as supporting to all school staff and students. There are more than 100 educators' positions still uncovered for a reason. Competitive salaries are lacking. High inflation impossibilities workers. Every year, we educators lose more and more in the face of inflation. Since 2018, we lost 16% of our salary to the indexes inflationary. Given the lack of salary recomposition, educators are forced to leave the classroom, look for higher paying jobs, or leave AACPS.
for other counties with better salary opportunities. Through a salary recomposition, comprehensive and deep, we can try to guarantee more competitive salaries and minimize the loss of even more educators. The salary recomposition is not for the benefit of the staff teachers only, but also allows a better educators for the students. AACPS educators deserve to receive competitive salaries. We receive deeply into transformational changes. We believe deeply into the transformational changes that educators brings. My parents told me, provided that they could not leave me with material heritage, but they could leave me with inheritance of education. At 9 years old, they enrolled me in English classes. If I am where I am today, it's for that commitment to public education that my parents had, who have barely finished elementary school. If you value educators, we ask you to approve a budget that makes up for what we lost during all these years as much as possible. Just 3% is not going to help that happen. I developed a budget that supports the educational budget and established at least a 10% increase in cost of living, an increase for years to seniority, and a multi-year contract. Thank you, Karina Sotti. Buenas noches, yo soy Jorge Córdoba y soy uno de los pocos educadores bilingües y biculturales en AACPS. Hello, I'm Jorge Córdoba and I'm one of the few bilingual teachers remaining in ACPS. Esto es un gran problema para nuestra comunidad. Necesitamos educadores bilingües y biculturales y también facilitadores bilingües. This is a huge problem for our community. We need more bilingual educators, facilitators for our communities. Actualmente escuelas como Mills Parole o Tyler Heights son mayoritariamente latinas y necesitan más profesionales como yo que hablen español y que sean biculturales. Decime el nombre de esas Otra escuelas. vez, actualmente escuelas como Mills Parole o Tyler Heights. Tyler. At this moment, in New Sparrow and Tyler Heights, you need more bilingual educators like me. Los educadores en este condado no han recibido un costo de vida, COLA en inglés, más alto que la inflación en años. The educators in this county, they has not been received the increment of COLA. The increment on due to inflation in many years. Por esto, muchos renuncian y van a condados vecinos a ganar más dinero. That's why they quit and they go to work into near communities, near counties. Por favor, incluya en su presupuesto un COLA superior a la inflación para todos los educadores del condado. Gracias. Please add an increment of the budget compared to the inflation for all the educators. Thank you. Is Jose Cruz Miranda, Millshire? ¿Está Jose Cruz Miranda, Millshire? Hello. Mi nombre es Mike Shire y yo soy un miembro de la Junta para la Orden Fraternal de Policía en el Condado de Arundel. Gracias por la oportunidad de hablar esta noche y gracias al señor Pittman por sus comentarios recientes sobre la dotación de personal en el Departamento de Policía. No hay duda que el Departamento de Policía en el Condado de Arundel tiene una crisis con la dotación de personal. Con solamente 760 oficiales de policía, nos faltan 400 para servir adecuadamente nuestras comunidades. Eso significa que todos los oficiales trabajan horas extras para mantener seguro el condado. Los ciudadanos del condado de Arundel merecen los mejores oficiales.
Nuestras comunidades merecen oficiales con la mejor capacitación y oficiales que realmente se preocupan por todos. Pero no hemos podido encontrar suficiente gente para hacer oficiales de policía. Este trabajo es peligroso. Este trabajo requiere tiempo sin la familia. Este trabajo requiere días y noches tardes. Necesitamos hacer más para asegurar que tengamos los mejores oficiales de policía y mantener nuestras comunidades. Por favor, ayúdenos a hacer el condado de Anne Arundel el condado más seguro de todos. Gracias. I'm in Spanish. My name is Mike Chair, and I am a member of the Order of the Fraternal Policy of the Anne Arundel County. Thank you for the opportunity to speak this tonight. Thank you for Mr. Pittman for your comments recently regarding the donation of a personal Department of Police. We have no doubts that the Department of Police in the county and Anne Arundel County is in crisis for dotation of personnel. We have only 760 officers, and we need 400 to serve accordingly our communities. This means all the officers work extra hours to be able to make the county safe. The citizens of the county of Anne Arundel, they deserve the better officers. Our communities deserve officers in better capacity and officers that really they can really be concerned or taking care of everybody. We have not been able to find enough people to do officers of police. Their job is dangerous. They require time without the families. The work requires days and night and late nights. We need more to secure that we have the best officers of police maintain our security safe. Please help us to the county of Anne Arundel to be the most secure for all of us. Thank you. Hola, yo soy el oficial Cruz Miranda con el Departamento de Policía del Condado de Anne Arundel. Hello, I'm Officer Miranda with the Anne Arundel Police Department. And I'm actually soy el oficial de enlace del Departamento de Policía y también soy un reclutador para el Departamento de Policía. I'm not only an officer, I'm also a recruiter for the department, the police department. And I'm also the Hispanic liaison. And also, thank you. I missed that one. You speak. So, estamos aquí obviamente porque sabemos que el Departamento de Policía está en una crisis y la crisis es de que no tenemos suficientes oficiales para mantener la seguridad que nosotros tenemos que suplir, que es una obligación de nosotros suplir al público al cual servimos. We are here because we know the department is in crisis. And we are here because we don't have enough officers to maintain the safety, the security, and we have the officers that we need to have everything safe. Y estamos aquí, obviamente, para dejarles saber al condado la necesidad de que nosotros encontremos más oficiales para que sirvan que estén con el Departamento de Policía para servir al condado. One moment. And that we are here to let you know that we need the funds to have more officers, so we are able to help the police department to have the county safe. Y en estos días es muy difícil reclutar. Problemas, obviamente, con pago, problemas porque hay mucha gente, no hay suficiente personal que quiere hacer este trabajo. Y para nosotros poder reclutar el personal que necesitamos para
suplir y mantener la comunidad segura, necesitamos más fondos para tener el número de oficiales que They will necesitamos. stop. Thank you. And these days we know it's really difficult to recruit because it's a problem due to the pay. It's a problem because we don't have enough people who want to work this job. We need to more officers to be able to supply, to have the community safe. Continúe. So, cuando miramos a ver, necesitamos obviamente el soporte de nuestro condado para conseguir esos oficiales que necesitamos para servir a la comunidad en una manera que sea eficiente. One En moment. That's why we need the support from our county to have the officers we need to serve the community, to be efficiency in our work. Porque en este momento el departamento está en planes de cortar servicios que son necesarios para la comunidad, pero por no tener el personal suficiente, el departamento no tiene otra opción. Because this time the department is facing to have a cut of services because we don't have enough funds to serve the community and the personnel. So we will have to make these cuts. Thank you. Gracias. Voy a llamar los siguientes 4 nombres. I am going to call the next 4 names. O'Brien Atkinson, Angelica Vidal, Jessa Cowler, and Jenny O'Neill. Buenas noches. Gracias por la oportunidad de hablar contigo esta noche. Thank you for the opportunity to speak with you today. Soy O'Brien Atkinson, el presidente de nuestra Orden Fraternal de Policía. I'm Mr. Atkinson. I'm the president of the ordinance of the Fraternity of Police. Nosotros representamos a los oficiales de policía de nuestro condado. We represent the police officers of our county. Yo aprendí español porque a mí me gusta ayudar a mis amigos latinos. I learned Spanish because I like to help my friends, Hispanic friends. Pero ahora necesito la ayuda tuya. But now I need your help. No hay suficientes oficiales que pueden hablar español. We don't have enough officers that speak Spanish. Sabemos que la seguridad pública es el primer deber del gobierno. We know the public safety is the first job of our government. Estamos contratando, pero el condado necesita invertir en nuestros empleados. We are contracting or hiring, but the government need to invest in our employees. Necesito invertir en la policía y contratar más policías que hablan español. And we need to invest in the police and hire more police that speak Spanish. Nuestra profesión es difícil, pero honorable. Our profession is difficult but honored. Tienen que ser pagados la policía como los profesionales que son. The police need to be paid as the professionals they are. Una vez más, estamos contratando. One more time, we are hiring. Como dice mi amiga Dora, la exploradora, vamos amigos y hagamos de nuestro condado el mejor lugar para todos. Like my friend Dora says, let's make our county the best place for all of us. Thank you. Gracias. Good evening, buenas noches. Me gustaría ver que el condado apoye más a la biblioteca Imaginación Dolly Parton. Esta biblioteca envía libros de alta calidad cada mes a niños de nacimiento hasta los 5 años. Actualmente tenemos este programa en áreas de Annapolis, Broken Park y Fort Meade, con aproximadamente 1,650 estudiantes, y me gustaría que estuviera más disponible a más estudiantes. I would like
to see the county support the Dolly Parton Imagination Library. It sends a free, high-quality book each month to each child that's enrolled from birth to 5 years old. Currently, it's only available in Annapolis, Brooklyn Park, in the Fort Meade area, and it serves approximately 1,650 students, and I would like to see it serving more students, or more children. They're not students yet. ¿Por qué? Porque el predictor más alto de un suceso en la lectura es tener libros en la casa. Más fuerte aún que el tener un padre con un diploma de la universidad. Muchos de los niños no tienen libros en la casa y el poder de la biblioteca Imaginación es poder alcanzar a los niños a una edad joven y a las familias donde ellos se encuentran, en su hogar. Es crítico que las familias que no tienen el tiempo o los recursos para ir a las bibliotecas, a los programas de las bibliotecas. Why? The strongest predictor of success in learning to read is having books in the home. Even stronger than having a parent with a university degree. And many children have no books at home. The power of the Imagination Library is to reach young children and their families where they are, at their home. And it's critical for the families who do not have time or resources to participate in library programs. Los niños que crecen en hogares con muchos libros tienen 3 o más años de avance en la educación comparado con los niños que no tienen libros en casa. Las habilidades del aprendizaje en la lectura son la fundación para que los niños aprendan a leer y aprender en la escuela. Y son adquiridos durante los primeros años de vida. Los niños que están expuestos a las lecturas durante los primeros años de vida tienen una probabilidad más alta de aprender a leer al tiempo adecuado. Early language skills, the foundation for reading ability and school readiness are acquired and built during the first years of life. Children are exposed to reading during the first years of life are much more likely to learn to read on schedule. Menos de la mitad de los niños de 5 años o más jóvenes tienen una habilidad al nivel de kindergarten cuando empiezan la escuela. Y es un nivel aún más bajo en ciertos grupos. The children in the county that are 5 years old or less have that test among readiness for kindergarten is low, especially in certain groups. Los niños que entran al kinder con un nivel menos bajo que sus compañeros son más probables de quedarse atrás en su aprendizaje en los niveles de la escuela en los años a venir. El 75% de ellos quizás nunca van a poder alcanzar el nivel que deberían. Cuando los niños son pequeños y entran al kinder, hay un 82% de probabilidad que estos niños tengan la habilidad de estar a su nivel a la edad de los 11 años, comparado con el 45% de oportunidad de los niños que no están listos para entrar a la escuela. When a young child enters kindergarten ready for school, there's an 82% chance that the child will master basic skills by age 11, compared with 45% chance for children who are not school ready. De acuerdo a la Fundación Annie E. Casey, los niños que están inscritos en el programa de Dolly Parton están más interesados en libros y los padres pasan más tiempo con ellos. En Syracuse, Nueva York, los niños que estaban consistentemente inscritos en este programa tuvieron una asesoría en kinder del 61.1%,
comparado con los estudiantes que no estaban inscritos en este programa del 47.4%. De acuerdo a la Academia Nacional de Educación de la Comisión de Lectura, leer en alta voz a los niños es la cosa más importante para poder aumentar las habilidades de lectura y el conocimiento que requieren los niños para poder leer. Y les da a los padres las herramientas para que le puedan leer a sus hijos y asegurarse que tengan éxito en la escuela. According to the Annie E. Casey Foundation, children enrolled in the Dolly Parton program were more interested in books and parents spent more time with them, reading to them. In Syracuse, New York, children who were consistently enrolled in the Imagination Library had a 61.1% higher assessment and readiness for kindergarten compared to only 47.4% of children not enrolled in the library. And according to the National Academy of Education's Commission on Reading, reading aloud to children is the single most important activity for building the knowledge required for eventual success in reading. Let's give parents the tools to read to their children to ensure their success in school. Muchas gracias por considerar el expander la beca y los fondos necesarios para proveer este magnífico servicio en el condado de Anne Arundel County y a sus niños. Thank you very much for considering expanding the grant and other funding to make this wonderful service available to more children in Anne Arundel County. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Jenny O'Neill y soy la administradora de casos de Annapolis Immigration Justice Network. Y yo soy Jessica Cotto, la directora ejecutiva. Continuamos. Okay, go ahead. Go ahead. Queremos agradecer al condado por el apoyo que han brindado a Annapolis Immigration Justice Network. Cada día... We'd like to thank to the county, to the Immigration Social Network. Cada día trabajamos con inmigrantes vulnerables en nuestra comunidad, quienes desesperados buscan una asistencia legal. We're working every day with vulnerable immigrants that look desperate every day for us legal assistance. Para los inmigrantes en este condado, tener un estatus migratorio es la prioridad. For immigrants of this county, have immigration status is a priority in our community. Ayudamos a inmigrantes en nuestra comunidad con procesos de representación legal y obtener un estatus migratorio con el cual pueden tener una vida más estable. We help to represent to immigrants to have an immigration status so they can have more stable life. Muchos de ellos son niños y jóvenes que vinieron solos y sufrieron abusos, descuidos o abandonos por uno o los dos padres. Many of them, they have been suffered from abuse, negligence, or even abandoned for some of those parents. El año pasado ayudamos a un cliente que tenía solo 6 meses de edad. Last year, we helped a client that it was only 6 months of age. Con el programa que hacemos con el Partnership for Children, Youth and Families, hemos conectado 96 niños y jóvenes con servicios de representación legal. With the help with our programs, we have been help families, 96 young children and young teenagers to have a status or representation status immigration in our county. Estamos aquí hoy para solicitar más fondos y poder continuar ese trabajo importante. We are here to request more families so we can do that important job. Uno de nuestros clientes que se benefició con este programa vino a este país cuando tenía solo 16 años, vino sola. One of our clients who came in our program came to this country when he was 16 years old. She came alone. Y nos compartió lo siguiente. La escuela secundaria sin duda fue un periodo desafiante en mi vida personalmente. She shared with us at high school it was a really difficult time, to be honest with you. Porque llegué a un punto en el que estaba muy sola. Because I came to the point that I was really alone.
Estoy inmensamente agradecida por la invaluable ayuda que Annapolis Immigration Justice Network me ha brindado. What is the name of the network? Es Annapolis Immigration Justice Network. Thank you. And I'm really truly thankful for the help that Arundel Annapolis Justice Network has been giving me. Y espero que la organización siga creciendo y estoy agradecida porque me ayudaron a seguir adelante. And I hope the organization keep growing because the help they give me has been immensely big. Así como esta jovencita le asistimos con una consulta legal. And even like this juvenile, we assist her with legal assistance. Pagamos su representación legal. We pay the legal representation. Y ahora está en un proceso migratorio. And now it's in an immigration process. Esto le ha permitido ahora concentrarse más en sus estudios. That allowed her to focus more on her studies. El año pasado se graduó de la escuela secundaria y ahora está en la universidad con una beca completa. And last year she graduated from high school, and this year she's in a scholarship complete on a university. Nuestro programa tiene un gran impacto y está cambiando la vida de muchos niños y jóvenes en nuestro condado. Our program has a lot of impact, and it changes the life for a lot of juveniles and kids in our county. Estamos muy agradecidos por considerar la continuidad de los fondos para Annapolis Immigration Justice Network en el año fiscal 2025. And we are really grateful, and we appreciate it to continue the funding for Arundel Immigration Justice Network. Thank you. Your turn. Buenas noches. Good evening. Mi nombre es Ileana Maguer. My name is Ileana Maguel. Y me presento ante ustedes como una sobreviviente y testimonio de vida. And I present in front of you as a survivor and a testimony of life. Fui el primer caso de Annapolis Immigration Justice en 2018. I was the first case for Annapolis Immigration Justice in 2018. Mi viaje a Estados Unidos desde El Salvador fue impulsado por la necesidad, no por elección. And my trip from El Salvador, it was more about a necessity, not for election. Escapando de la violencia con mis dos hijos totalmente de discreción extraordinaria. Besides those challenges, we confront with a huge support or compassion from others. Desde el principio, ángeles entre nosotros me conectaron con Annapolis Immigration Justice. From the beginning, Angeles, there was connect me to the Annapolis Immigration Justice. Que fue una esperanza en mis momentos más difíciles. That it was a hope in the most hard moments. Esta organización no solo me ofreció ayuda inmediata, sino que me empoderó a comenzar de nuevo. And this organization not only gave me fast or immediate assistance, and also empowered me to keep moving forward. Como muchos en la comunidad hispana, asegurar un empleo fue mi primer obstáculo. Like many people in our community, secure a job, it was the first obstacle on this moment. Sin embargo, sin transporte en un área sin servicios públicos, este objetivo parecía inalcanzable. And without transportation and with lack of public transportation, it was looking at this point, it was hard to reach. Hasta que esta organización se esforzó e hizo una campaña de GoFundMe para un vehículo. And this organization, it made a campaign to try to get me a vehicle. Me dio asistencia para obtener mi licencia. They gave me assistance to get my driver license. Incluso gracias a ellos pude unirme al ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, a la Navy. Even with their assistance, I was able to get into the Armed Forces, to the Navy. Y comprometerme plenamente con la cultura y el idioma de los Estados Unidos. And compromise myself with the culture and the language of the United States. El apoyo que recibí fue una piedra angular de mis logros. That the support that I received, it was a pivotal point to be able to reach my goals. Llevándome hasta obtener un máster en la educación aquí en Estados Unidos. Even pushing me to the point I was able to get a master to education here in the United States. Y ahora contar
con un excelente empleo para las escuelas del condado de Arundel. And now I'll be able to count with a really good job in with the schools of Anne Arundel. En conclusión, esta experiencia subrayó el papel crítico del respaldo financiero para las entidades dedicadas a la... And this was a critical point to help me to support the financial for small entities. Para las entidades dedicadas a la provisión de recursos y la defensa de la educación. And this type of entities that dedicate and support the different resources in the community. Invertir en la comunidad hispana trasciende el mero gasto financiero a una contribución vital. The investment in the Hispanic community, it was a pivot point to be able to, dígame otra vez la última parte, perdón. Que invertir en la comunidad hispana trasciende de un mero gasto financiero a una contribución vital. Invest on the Hispanic community, it helped a little contribution, it helped to the vital function of these entities. Porque los hispanos somos una comunidad capaz de una resiliencia y un impacto social positivo. Because the Hispanic community, it has a resilient and have a big impact in the community. Y para finalizar, mi narrativa es un testimonio de la fuerza colectiva y el poder indiscutible de la ayuda comunitaria. And to finalize, I want to prove that a collective effort and is an impact in the community in general. Y de cómo las inversiones estratégicas en educación y recursos pueden alterar significativamente la trayectoria de la vida de los inmigrantes para mejor. One moment. And to invest, it will to give more resources, and it has a significant impact to the trajectory for the immigrants in this country. Thank you so much. Thank you. Thank you. So I'm going to call the next 4 names. Gracias. Vamos a llamar los 4 nombres que siguen. Antonio Alvarez, Rodolfo Rodea, Young Her, Jose Flores. Okay. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Álvarez. Yo trabajo para el Departamento de Bomberos del Condado como civil, no como bombero. Y estoy aquí hablando, tratando de ayudar a los empleados que no están representados. Actualmente tenemos cerca de 1,100 empleados que no están representados por un sindicato en 21 diferentes departamentos. Cuando yo comencé a trabajar en el Departamento de Bomberos en el 2019, no sabía que había sindicalizados civiles y que no había. Yo me di cuenta de esto cuando un año después, cuando hicieron mi evaluación, me dijeron, pues has excedido las expectativas, pero no hay aumento de sueldo. Y después de eso, me di cuenta que varios de mis compañeros de trabajo están teniendo 5% de aumento, cola, cost of living. Los empleados no representados no han tenido un aumento en 6 de los últimos 21 años fiscales, lo cual significa un 28% del tiempo. Aún peor es que casi todos los demás grupos de trabajo sindicalizados han visto aumentos casi todos los años, y cuando no se pudo hacer, se les compensó por los aumentos perdidos. Esto no es la primera vez que se habla de esto. Varias administraciones del condado han dicho que es importante, que van a tratar de corregir el problema, pero han sido solo palabras. Y realmente no necesitamos palabras, necesitamos acción. Como todos sabemos, la paga para los trabajadores del condado no es la más competitiva del estado. Mucha gente como yo hacemos el trabajo porque lo disfrutamos o tenemos una pasión. También sabemos que en general los trabajos de gobierno no empiezan con salarios altos, pero se sabe que tienen buenos beneficios y que hay aumentos anuales. De haber sabido que nuestro grupo de empleados no representados no tendría aumentos de salario los primeros 4 años que he estado aquí, hubiera pensado en tomar una oferta que tuve en el sector privado. Después del año fiscal 2021, tenía la esperanza de que esta administración nos diera un aumento
para poder alcanzar los aumentos de los empleados sindicalizados con un extra 5%, para tener un aumento comparable al que se les dio a los de los sindicatos. Pero otra vez no sucedió. ¿Por qué no? Los años fiscales 22, 23 y 24 fueron oportunidades para poder tener aumentos equitativos, pero una y otra vez solo tenemos palabras sin acción. 4 años sin 5% de aumento que se le ha dado a otros grupos representa un 20% de pérdidas en el salario anual. Si les enseñáramos los aumentos que cada grupo de empleados ha tenido en los últimos 21 años a candidatos que quieren trabajar aquí, tendríamos gran dificultad de reclutar empleados de calidad para trabajos no representados. Hay demasiada competencia en el Estado por empleados de calidad. El sector privado puede ofrecer salarios mucho más altos y no podemos hacer nada sobre eso, pero sí podemos ofrecer sueldos y aumentos competitivos para poder reclutar y retener a los mejores empleados. En cada junta de presupuesto escuchamos año tras año cómo los sueldos no han estado a la par con empleados sindicalizados y la economía en general. Las bibliotecas necesitan paga competitiva, también los maestros, los policías y los bomberos. Pero los empleados no representados necesitan paga competitiva. Se agradece mucho que se invierta mucho dinero para los bomberos, para public safety, y efectivamente los sindicatos de bomberos y policía han tenido sus aumentos, pero los que hacemos el apoyo y el soporte para ellos no nos ha llegado. Se necesitan buenos líderes para tomar cartas en el asunto y hacer lo correcto. Y como dice el gobernador Wes Moore y nuestro ejecutivo de condado Stuart Pittman, no dejemos a nadie atrás y hagamos de Anne Arundel County el mejor lugar para todos. All right. Back. I can do it. All right. Good evening. My name is Antonio Alvarez. I work for the fire department in Anne Arundel County. I'm a civilian, non-represented, and those are the people I'm speaking for. To date, we have close to 1,100 employees in 21 different departments that are not represented. When I first started working here for the fire department in 2019, I didn't know there were syndicates. There were not like unions here and unions there. All I knew is that firefighters had unions and police had unions. But it didn't take me long, especially about a year into it, to realize there were a lot of civilians that were represented by different unions. So about a year into it, I get my annual review. I get, hey, you exceeded expectations, but by the way, no merit pay, no increase. When I asked why, they said, well, it's not in the budget yet I had friends that were civilians, that were in a union, that were getting the 5% increase for merit. The non-represented people have not had a raise in 6 out of the last 21 fiscal years, which is about 28% of the time. Even worse is that pretty much all the other unionized groups are getting these increases pretty much every year, and the few years they didn't get it, they were actually compensated for lost wages. This is not the first time we talked about this. Plenty of administrations before yours have said that this is important, and they're trying to fix the problem, but so far we only get words. We don't need words, we need action. Like we all know, the pay for county employees is not the most competitive in the state. People like me, some people like me, do our job because we enjoy it and we have a passion for it. We also know that government jobs don't start with very high salaries, but they do get annual increases and they have good benefits. If I would have known that our group was not going to get any kind of increases for 4 years, I might have taken an offer in the private sector that I had at the time that I came here. After fiscal year 2021, I had the hope that this administration would give us at least a 5% increase to be comparable to what was given to the other people. But again, it didn't happen. Fiscal years 22, 23, and 24 were good opportunities to get some equity in pay, but then again, we got words, but no action. 4 years with a 5% increase like the other groups did get accounts for 20% of loss in annual salary. If we were to show these increases for non-represented people to prospective employees, we would have a hard time recruiting quality workers to these jobs. There's a lot of competition in the state for good employees. Private sector can always have higher standards and higher pay, but we can't fix that. But we can fix the salaries of the people that work here for the county, not only for the ones that are here, but to recruit and keep the best employees.
Every time we've had a budget meeting, year after year, the increases have been up par with unionized people with the economy, but not for non-represented people. Libraries need competitive wages, so do teachers, so do police, as we heard before, and even firefighters. But the employees that are non-represented also need to have a competitive pay. We need good leaders to take action and do the right thing. And like Governor Westmore and Stuart Pittman, leave no one behind, and let's make Anne Arundel County the best place for all. Thanks for your time. Buenas noches. Para el registro soy Rudy Rodela y vivo en el Distrito 7 y soy bibliotecario. El año pasado, más de 1,5 millones de personas visitaron nuestras 16 bibliotecas en el condado de Anne Arundel. Yo doy otra vez. La biblioteca es un recurso inestimable para el pueblo hispanohablante. La biblioteca da acceso a libros, revistas y vídeos en español. También damos horas de cuentos bilingües para niños, clubes de conversación en inglés, consultas de inmigración gratuitas y recursos para aprender inglés. Todo esto sucede gracias a la dedicación y el buen hacer del personal bibliotecario. Estoy testificando sobre la petición más urgente para la biblioteca para el presupuesto para el próximo año: un salario justo para su personal. A pesar del tremendo impacto que el personal bibliotecario tiene en sus comunidades y de los ajustes de salarios del año pasado, el 80% de su personal todavía no recibe un salario al nivel del mercado. Su buen trabajo merece un verdadero salario digno. Al aumentar los salarios del personal bibliotecario al nivel del mercado, podemos garantizar la equidad de tener colegas valiosas y atraer a mejores solicitantes a nuestra biblioteca. Muchas gracias. Y en inglés, good evening. For the record, I'm Rudy Rodella, and I live in District 7, and I'm a librarian. Last year, more than 1.5 million people visited our 16 libraries in Anne Arundel County. The library is an inestimable resource for our Spanish-speaking population. The library gives access to books, magazines, and videos in Spanish. We also offer bilingual story times for children, English conversation clubs, free immigration consultation, and resources to learn English. All of this happens thanks to the dedication and good work of the library staff. I'm testifying to our most pressing request for next year's budget: fair pay for library staff. Despite the tremendous impacts that libraries have on their communities, and even with last year's market rate adjustments, 80% of the staff are still not paid at the market rate. Their good work deserves a true living wage. By raising library staff salaries to the market rate, we can ensure fairness, retain valuable colleagues, and attract the best candidates to our library. Thank you very much. Good evening. My name is Young Her. I'm the Vice President of Lodge 106, the Fraternal Order of Police. We represent the deputies of the Anne Arundel County Sheriff's Office. I also work for the Sheriff's Office, and I'm here to tell you that the current state of our agency is dire. No, I went too much, right? Yeah. Okay. Just like many other law enforcement agencies in our country, we are struggling to maintain a sufficient number of personnel. In terms of vacancies, we are currently at 20% with open deputy positions. Our sheriff has expressed his desire to expand our agency. However, we are struggling just to maintain afloat. We compete with other agencies that offer more money in terms of salary. On January 22nd, the Rockville City Police Department sworn in a new officer who was once a deputy with our agency. As a matter of fact, he's actually the third officer who was a former Anne Arundel County Sheriff's deputy that was hired in 6 months
with the Rockville City Police Department. We must retain our deputies and focus on recruiting qualified applicants, but in order to do so, we need your help. I'm asking the county to provide a competitive salary that closes the gap with other agencies. And a lot of people wonder where we fall in the law enforcement spectrum in our county. We are part of the law enforcement in this county. On December 13th, 2023, at approximately 2:20 p.m., our deputies responded to the area of Jennifer Road in regards to escaped inmate. One of our deputies observed the prisoner hiding underneath blankets of a parked vehicle inside the garage. What's really disturbing about this is the female driver in the car had no idea that the guy was hiding underneath the blanket of her own car. But our deputies, they were able to get him secured and arrested him without any injury to the female driver. So I'm asking, let's work together to make the Sheriff's Office a place that appeals to qualified applicants and retains its deputies so that we can help make Anne Arundel County not only a best place for all, but a safe one. Thank you. Yeah, you can hold it better, probably. Hola, mi nombre es José Narciso Flores. Yo soy un alguacil con el condado de Anne Arundel. Hello, my name is José Mauricio Flores. I'm a sheriff on the Anne Arundel County. Y pues yo quería decir unas palabras, compartirlas con todos los que están presentes. And I want to say a couple of words to share with everybody who is present today. Pues lamentablemente es una cruda realidad la que está pasando el departamento de alguacil del condado. And it's unfortunate the rough on the raw situation that the department of the sheriff is going through. Yo tengo aproximadamente casi 2 años de trabajar ahí. I have almost 2 years working there. Y pues lamentablemente muchas personas llegan, otros alguaciles a trabajar, pero se terminan yendo. And unfortunately, many new people, many new sheriffs coming to work, but ending to living. Y el motivo de ellos de irse a otros departamentos es por el salario que no es muy competitivo y pues necesitan proveer a sus familias. And the reason why they leave is because the salary is not competitive and they need to provide for their families. Y para todos los que estamos acá, estamos con un objetivo que es mejorar el salario porque como sabemos, todo está subiendo de precio y los salarios no hacen ningún movimiento. And the point and the reason to be here, the point is for the salary, we need to have increase because the prices increase and our salaries are not. Y como he tenido muchos compañeros que lamentablemente se han ido y no hemos podido reclutar a nuevas personas. And many of my colleagues unfortunately left and we have not been able to recruit more people. Y la situación va a empeorar si no se toman cartas en el asunto porque va a llegar un tiempo que vamos a necesitar ayuda de otras agencias. And if we don't, the situation will get worse if we don't take action on this, because if not, we will get worse and we need assistance from another agencies. Y solo necesito decir unas últimas palabras. And I want to say a couple more words, the last few words. Que la seguridad es una de las prioridades para el condado y el país. And the safety is a priority for the county and the country. Y como muchas personas podrían decir, si no hay seguridad no podría haber negocios, ni gente moviéndose al condado, ni movimiento de ingresos, nada de eso.
And we know if it's no safety, a lot of businesses will close down, and and their income will decrease. Y pues lamentablemente la oficina del alguacil necesita ayuda. And unfortunately, the sheriff office needs your help. Y muchas gracias por su tiempo. And thank you very much for your time. Gracias, thank you. Los 4 siguientes, si pueden venir al micrófono. The next 4 folks who are signed up, if you can come down to the mic. Tomasa Gómez, Carlos Camino, Fermín Centeno y Mari Fernández. Buenas noches. Vengo en representación de la comunidad hispana. Hello, good evening. I'm coming in representation of the Hispanic community. Estoy trabajando de las 7 de la mañana. Si digo alguna tontería, me disculpa. I'm working since 7 in the morning. If I say something silly, please apologize. Primeramente quiero agradecer al ejecutivo del condado, el señor Stuart Pittman. First of all, I want to thank you to the executive of the county, Mr. Pittman. A todo su equipo. To all the team. Especialmente a usted que está interpretando diferentes tipos de español. And also thank me for interpreting different types of Spanish. Y yo creo que usted debería ser la primera en recibir un aumento de salario. I think I'm the first one who has to have the salary increase. El Festival Hispano de Salud, Recursos Comunitarios y Semana Consular. And the event for the health the Spanish health festival that will happen in the community. Right. Ya vamos por el año 22. We're going to the 22 year. Hemos servido a más de 20,000 personas. We haven't served more than 20,000 people. Y le agradecemos porque el ejecutivo del condado ha estado presente en los últimos años. And we appreciate because the executive has been present in the last few years. Y por la ayuda que nos da. And the help that he gives us. Yo sé que el presupuesto está un poco apretado. I know the budget is kind of tight. Está corto, parece, por los números que vimos. It looks like kind of short for the numbers that we see. Pero yo sé que siempre han hecho maravillas y han logrado cumplirse las metas. And I know you guys always have been doing wonderful things to be able to accomplish all the goals. Todos definitivamente están pidiendo mejoras de dinero, salariales. Everybody is requesting, cut better in the salaries. Yo no quiero ser la excepción, si no se vayan a molestar los demás. I don't want to be the exception. I'm sorry if the other people get mad. Así que le pido por favor al ejecutivo que no deje de ayudar al festival. And I ask to the executive to please don't stop to help the festival. Ahora que ha crecido con las nuevas personas que están llegando. Now that has been grow with the more people that had arrived. A tal punto que estamos cambiando de lugar y parece que vamos a utilizar justamente este sitio para el festival. To the point that we grow and we're looking for a bigger place, and it looks like we're going to use this location. Así que por favor les agradezco mucho este tiempo. So again, please, I appreciate this time. No quisiera estar sentado ahí donde está el ejecutivo. I wouldn't be sitting down in your seat, honestly. Bueno, muchísimas gracias. But thank you very much. Buenas noches, mi nombre es Fermín Centeno y soy representante de la Liga Hispana de Fútbol en el condado de Arundel. Okay, ¿su nombre? Fermín Centeno. Okay, I'm Fermín Centeno. I'm the representative for the Soccer Association. La Liga Hispana de Fútbol. Liga Hispana de Soccer. Del condado. Of the county. Muchas gracias, señor Stuart Pittman y a todo su equipo por darnos esta gran oportunidad de podernos dirigir a ustedes directamente. Thank you, Mr. Pittman, to give you the opportunity to speak to you directly. Voy a ser breve. El deporte es una arma muy poderosa. I will be short. The sport is a strong. Y es útil. It's a strong key for the person. I'm sorry. Y es útil a cualquier edad. And it's good for any age. Pero de manera muy especial a nuestros niños y adolescentes.
but it's really special for our kids and adolescents. Luego de ver el impacto que se puede causar en ellos, decidimos, junto con el apoyo de mi esposa y otro grupo de soñadores, And later we decided, with the support of my wife and another group of people, crear la Liga Internacional de Maryland del Condado de Anne Arundel en el año 2014. we decided to create the League of Maryland for Anne Arundel in 2000, ¿en qué año? 2014. 2014. Dándole a nuestra comunidad una alternativa para sus hijos y ellos mismos. And give to our community the opportunity for the kids and for themselves. Notamos que el soccer los mantenía ocupados y lejos del cigarrillo, las drogas y el licor y la delincuencia. And we noticed that the soccer this kid occupies the time to put them away from cigarettes, alcohol, drugs, and delinquency. Y hasta la mejoría en sus notas escolares y comportamiento familiar. I even get better on the grades and the behavior at home. En este momento, el incremento de nuestra comunidad hispana ha sido demasiado. At this moment, the increment for the community, the Hispanic community, has been too much. Y ahora que van llegando más miembros, es cuando necesitamos más recursos. And now, with more members, is when we need more resources. Nosotros queremos pedir el apoyo para que nuestra liga pueda recibir y mantener a todos sanos como hasta el momento. And we want your support to make sure our group we have the support that they need at this moment. Lo que nosotros siempre hemos estado necesitados es de garantizar el espacio, ya que a través de los espacios públicos asignados a nuestras organizaciones podemos garantizar la labor de llevar el deporte a nuestra comunidad. What we need is space, because to have try to organize to help the location to help our community. El costo por el uso de las canchas del condado por nuestra organización. Pero un segundito. Because I cannot hear well. That's mejor. What's happening here? Siga, gracias. Gracias. El costo de uso de canchas del condado para nuestra organización sin fines de lucro son enormes. Okay, the cost of the field to use for our service is too big. Estamos seguros que con el apoyo que usted nos pueda brindar podemos garantizar mantenernos en funcionamiento, ya que cada día la población crece. And we are sure with your support that will guarantee the function of this entity, because every day the public or the community is growing. Aparte que el fútbol, como todo deporte, involucra a la familia. And like we know, like the sports, the soccer as a sport involve also the family. Recuerde que cuando salvamos a un niño, salvamos a un futuro anciano. You know, remember, when we save a kid, we save a future to come. Y nuestro ejecutivo lo sabe, ya que nos honró con la presencia el año pasado en la inauguración de la nueva cancha en Brooklyn Park Middle School. And the executive knows because he honored us with his presence on the inauguration of the new field in Brooklyn Park Middle School. Contamos con su apoyo y que viva el soccer. And we come with support and que viva el soccer. That I can A ver, aquí estamos. ¿Hello? ¿Se oye? Sí. Okay. Hable fuerte. Buenas noches, County Executive Pittman. Soy Mari Fernández, orgullosa miembro de la Junta Directiva de la Escuela Pública Autónoma New Village Academy.
New Village Academy fue aprobada en agosto pasado para operar una escuela secundaria autónoma pública en el condado de Arundel por voto unánime de la Junta de Educación. El Dr. Vidal respaldó con entusiasmo nuestra solicitud porque satisface una necesidad urgente en nuestro condado, en Annapolis en particular. En todo el país y aquí en Annapolis hay una crisis de desconexión estudiantil en la escuela secundaria. Demasiados jóvenes no ven un futuro para sí mismos en la escuela secundaria, que la escuela secundaria pueda ayudarlos a alcanzar. New Village Academy busca cambiar esto, asegurando que nuestros estudiantes se sientan conocidos, conectados, empoderados y responsables para que puedan hacerse cargo de su propia educación y futuro. Planeamos abrir el próximo otoño con 100 estudiantes y crecer hasta 250 estudiantes en Westfield Annapolis Mall, ayudarnos a reinventar el centro comercial como un centro de interacción comunitaria. New Village Academy albergará el primer centro de salud escolar presencial en Arundel, donde los estudiantes y las familias tendrán acceso a servicios de salud física, mental, dental, incluso si son indocumentados o tienen seguro insuficiente. Construir nuestras instalaciones es costoso. Debemos cumplir con todos los requisitos para una escuela pública mucho más grande. En Maryland, los costos de capital para construcción son enteramente responsabilidad de nuestra pequeña escuela. Afortunadamente, el New School Venture Fund nos proporcionó algunos fondos iniciales. También hemos recaudado más de $1.2 millones a nivel local, pero necesitamos la ayuda del gobierno del condado de Arundel para construir nuestras instalaciones y atender las necesidades de nuestra comunidad. De la misma manera que otras escuelas autónomas del condado han recibido fondos del presupuesto del condado. Esperamos que se unan a nosotros para hacer la escuela secundaria de manera diferente. Muchas gracias. Yeah. Okay. Good evening, County Executive Pittman and the team. I am Mari Fernandez, proud member of New Village Academy Public Charter School. New Village Academy was approved last August to operate a public charter high school in Arundel County by unanimous vote of the Board of Education. Dr. Bidell enthusiastically endorsed our application because it serves an urgent need in our county and in Annapolis in particular. Across the county and here in Annapolis, there is a crisis of students' disengagement in high school. Too many young people, especially from marginalized communities, do not see a future for themselves that high school can help them reach. New Village Academy seeks to change this by ensuring our students feel known, connected, empowered, and accountable, so they can take charge of their own education and future. We plan to open next fall for 100 students, growing to 250, with a permanent location at Westfield Annapolis Mall. We will help reinvent the mall as a hub of community interaction. New Village will be home to Anne Arundel's first in-person school-based health center, where students and families will have access to physical, mental, and dental health services, even if they are undocumented or uninsured. New Village Academy tackles some of the most urgent needs in our community: the opportunity gap, career and technical education pathways to meet the demands of Blueprint youth disengagement, and our outdated factory model of high school. Building a facility is expensive. We must meet all the requirements for a much larger public school, but unlike in many other states, in Maryland, the capital costs for this construction are entirely to the responsibility of our small school. Fortunately, we were selected as one of the most innovative public schools for 2024 by the New Village School Venture Fund, which has provided us with some startup funding. We also raised more than $1.2 million locally, including support from West Mall itself, but we need the help of Anne Arundel County government to build our facility and serve the needs of our community.
in the same way that other charter schools in the county have received from the county budget. We hope you join us in doing high school differently, ensure that we launch all of our young people into thriving careers, strong characters, and characterized citizenship by including funds for our facility construction in the budget for this coming year. Thank you so much. Thank you. Está Tomasa Gómez y Dayanara Murga. Yo soy Tomasa. Buenas noches. No estaba supuesta a hablar, no sé por qué razón aparecía en la lista, pero sería un error de mi parte desaprovechar los 2 minutos. Okay, I'm sorry, I don't know what's probably a mistake. I didn't know what is supposed to be talked, but I don't want to. I want to take advantage and don't lose 2 minutes to speak. Antes que nada, agradecerle al señor Pittman por la oportunidad de que podamos hacerlo en español. First, I want to appreciate Mr. Pittman the opportunity to do this in Spanish. Para quienes no tenemos la fluidez o no nos sentimos con la confianza de hacerlo en inglés. For the people who is not fluent or we don't feel, on trust to be able to do it only in English. Y ya tiene suficientes solicitudes del presupuesto, así que realmente mi oportunidad quiero aprovecharla para hacerle una petición. Okay, I know you have a lot of petitions on the budget, but I want to take the opportunity to ask you for something. Que no olvide a las personas inmigrantes que por una u otra razón no tienen un estatus legal en este país. Please do not forget the immigrants who doesn't have a status immigration status in this country for some reason or another. Pero sí están pagando impuestos. But they are paying taxes. Y muchas veces no pueden recibir un beneficio. And many times they cannot receive a benefit. Bien sabemos, yo trabajo con la comunidad mayormente hispana. And we well know, working mostly with the community, Hispanic community. Y hay mucha cantidad de dinero en ingresos que entra al gobierno federal y al gobierno estatal, pero mucho de ese dinero no puede ser retornado a la comunidad inmigrante indocumentada. We know a lot of the income is coming from the federal and state, but a lot of those income is not be returning back to the Hispanic community with no immigration status or no documents or no papers. Entonces le agradecería que él siguiera siendo una voz para nosotros, para toda esa comunidad inmigrante que no podemos tener el acercamiento, posiblemente algunos, aunque no son comunidad inmigrante que no tiene documentos, pero no tiene esa oportunidad de acercarse a los políticos que toman las grandes decisiones en este país. And we appreciate that you keep being the voice for us, for the immigrants who doesn't have papers or they don't have the opportunity to go to the government, to the politics, who has the voice in this country. El que sí tiene esa gran oportunidad, abogue por nosotros y desde luego agradecerle todo el camino recorrido que tiene también en apoyo a la comunidad inmigrante. And so we ask you to please be our voice to represent us there. And we appreciated that all the trajectory you have with the Hispanic community. Buenas noches, muchas gracias. Good evening. Thank you very much. Oh. Can you hear me? Yes. Just to speak up. Okay. Well, first of all, last but not least, thank you very much for this opportunity to speak with you, to give our insights, And my name is Dayanira Murga. I'm a conflict mediator. I'm a victim advocate. There? Yes? Just right. Victim advocate and crime and violence prevention specialist. I dedicated my last probably 10 years with youth, young people, working with you, schools, alternative schools, juvenile detention centers, and non-students, kids at risk. I heard at the beginning of your speech, you talk about youth. I think only one person there that she's young in this forum. So we need young voices here.
So my organization is dedicated in promoting the well-being and safety of our youth. We recognize the urgent need to intervene in the cycle of violence that affects countless adolescents. Recent trends and statistics highlight the disturbing rise in incidents in youth violence here, locally, nationwide, international, global. Violence is just rising. And obviously, which not only jeopardize the safety and security of our schools, but also undermine our social engagement communities. So our proposed program seeks to implement a comprehensive strategies that address the root causes of youth violence while fostering a culture of respect, empathy, and conflict resolution. The key components of our program is a school-based intervention, bilingual, obviously, tailored to unique needs of each school, based on their neighborhood behavior, teaching conflict resolution skills, providing support and services, community outreach and education. We engage with community stakeholders, including parents, law enforcement agencies, other organizations, nonprofit organizations, and not just raising awareness, but also about the impact of youth violence in preventative measures. Say that we provide community workshops, seminars, awareness, but also promote the dialogue and collaboration and the services for the youth, legal services, financial education, academic programs, college, technical skills, entrepreneurship programs, but also recreational and social activities for them. Obviously, mental health support is important for them, youth empowerment and leadership development, because I believe in the power to empower young people to become agents of change in their communities through leadership training, mentorship programs, and youth-led initiatives. So by investing in this program, we're looking to see a reduction in incidents in youth violence with schools and communities, increase awareness and understanding of underlying factors contributing to youth violence, improving access to support services at free, no cost to all young people, resources, certain partnerships between schools, communities, and local organizations, because we know the county, has a lot of resources, has tremendous resources, has money, all the information is there. But there's a big gap. It seems that there's a big gap between all the government resources, the nonprofit organizations, and the users. So for some reason, it's something missing always. We obviously looking for empowered individuals to become leaders, as I said, and also encourage them on innovation and creativity for this new generation of business leaders. So we're seeking funding for a pilot program, which is a youth hub center. It means one-stop shop center for them, where they can find all these services that the nonprofits exist in just one center. Either it's hybrid or physical, but where they can go and learn for free, driving classes, someone to help them to find a driver license process, legal, if it's in probation, how to find this information, someone that help them on mental health, someone to help them in how to start a food truck journey business. So all these activities plus recreational. There are some kids that they don't know. Someone mentioned how to communicate to each other. They want to. They really want to have these spaces where they can just go and play a PlayStation, a video game. They don't have it in their homes. So the opportunity for them to go just to play, just to learn, just to mentor somebody or to help somebody
That's what we're looking for with this youth hub center. So thank you very much. Gracias, thank you. Is there anyone else in the audience that didn't sign up but would like to speak? ¿Hay alguna otra persona que no se registró para hablar pero gustaría decir algo? No, all hearts and minds are in agreement. Okay. Bueno, quiero dar las gracias a todos por la excelente conversación esta noche. Si tiene algún comentario adicional sobre el presupuesto, envíelo por correo electrónico a budgetcomments@aacounty.org. Ahora el ejecutivo del condado nos dará sus comentarios finales. I want to thank everyone for the great dialogue tonight. If you have any additional budget comments to share, please email them to budgetcomments@aacounty.org. Now I will turn it back over to the county executive for his closing remarks. So, let's see. We talked about OIC, Anne Arundel County Public Schools, bilingual facilitators, police, the Dolly Parton Library, Annapolis Immigration Justice Network. Some of these are organizations that are, well, I'll go on. Non-represented county employees, our librarians and their pay, our sheriffs and their pay, our Hispanic Health Festival, amazing event that has been going on for a number of years, and I understand is going to a new home this year, it looks like. One moment. I'm sorry, okay. Oh, and football and New Village Academy. Real football, right? Yeah. That's what my kids tell me. And which academy? New Village. Yes. New Village. That's what my children tell me. You know, Entonces vamos a hablar, hemos escuchado acerca de OIC, los trabajadores públicos de Anne Arundel, los facilitadores públicos, la policía, la librería Dolly Parton, la oficina de justicia migratoria. Las organizaciones también se han reportado a Ciudad del Condado, la librería, el sheriff, necesitan pagos e incrementos de pago, el Festival Hispano, también la liga de soccer o de fútbol, que realmente se dice. ¿Puedo decir algo respecto del fútbol? Para que termine lo que él dijo. The festival that is incrementing the new location this year and the private academy as well. I'm sorry if I'm missing somebody. Dear. He's going to tell you all how good I am. Go ahead. I scored on a 10-year-old, didn't I? Or, I didn't score, actually. He stopped my... hemos tenido ciertas reuniones con el ejecutivo anteriormente y todo ha trabajado muy bien. I want to say something regarding soccer, and we had many meetings with the executive and everything went well. Y estuvimos reunidos también con Allison, estuvimos haciendo saber la situación de la comunidad. And also we spoke with Allison to let them know regarding the situation in the community. Lo único que quiero decir es que necesitamos la ayuda del condado porque yo empecé esto por pasión, pero la comunidad me mira como que soy el responsable de que los niños tengan una recreación en el condado. Okay, yeah, I spoke that we need the county support because I started this as a passion, but the parents, they look at me like I'm responsible for to find the sources for this. Go ahead. Okay. Yeah, and we need more recreation fields, more fields. We're building more fields. Y estamos creando más canchas. Yeah. But so these are all organizations that I've heard about before, and all needs that I've heard about before. And it's important to hear it again and again. It's important to hear it in Spanish. Okay, entonces, pero quiero saber que he escuchado todas estas organizaciones anteriormente, las necesidades que tienen anteriormente, pero es bueno escucharlo una y otra vez y sobre todo en español. And if people are listening on the live stream, go online to comment on the budget at, what is it again?
The email address was right behind me. Okay. Budget comments at aacounty.org. So, sí, está bien, las personas que están escuchando en vivo pueden hacer sus comentarios en la línea en vivo que se está poniendo en este momento. But this is the last budget town hall before we sit down with all the departments who come in with their requests. Pero esta es la última reunión de ayuntamiento antes que nos presentemos a hacer las peticiones. Which means that what you said tonight is fresh in our minds as we go into the process. Entonces, lo que han dicho esta noche está fresco en nuestras mentes mientras vamos por medio del proceso. And I'll see you on May 1st in the County Council chambers when we present our budget proposal to the County Council. Entonces los veo en mayo primero cuando le presentemos a la Junta la propuesta del presupuesto del condado. And then you go talk to them about the decisions that they make. Entonces ustedes vayan a ellos a las decisiones que ellos hagan. And they have 2 hearings as well on the budget. Y ellos van a tener 2 audiciones, 2 juntas en referencia al presupuesto. Yeah. So, give yourselves a hand for coming out and speaking Entonces, up. les un aplauso a ustedes mismos por venir esta noche.